Soy Adolfo Alvarado Belloso, en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestra invitada de hoy, Leticia Llopis, es egresada de las aulas de la maestría, de la única cohorte que se llevó a cabo hace algunos años en la ciudad de Catamarca, donde tuvimos un nutrido grupo de magistrados, estaba la presidenta de la Corte, de jueces de diversos fueros y muchos abogados, entre los cuales sobresalió, para mi gusto, la hoy invitada, la diputada Leticia Llopis, que es una abogada en ejercicio de la profesión, litiga. Y ese es su título para estar en este encuentro por el tema que vamos a abordar, es el papel del abogado en estos tiempos que estamos viviendo, no solamente en la pandemia, sino en los últimos tiempos. Una tarea que yo la veo demeritada, particularmente por un exceso de activismo de ciertos jueces que no le dan al abogado el lugar que tiene que tener conforme el orden natural de las cosas y, por supuesto, el constitucional. Yo tengo la costumbre, cuando hago mi primera clase en la maestría, en cualquiera que fuere, hago presentar a los alumnos que vienen de muy diversos lugares. Y yo les pido que me digan quiénes son, cómo se llaman, qué hacen, y particularmente por qué están ahí. Porque mucha gente que va a una maestría de procesal para estudiar plazos, trámites, impugnaciones, formas. Y el que va para eso no es el lugar adecuado, porque acá estudiamos otra cosa, estudiamos el proceso como método, como garantía constitucional. Para mí es muy importante saber qué es lo que se busca por parte de cada uno de los alumnos, para orientarlo correctamente si debe quedarse o no en el curso. Y yo recuerdo, porque me impactó la situación, que cuando le pregunté a Leticia Llopis, que estaba sentadita en el centro del salón, qué estaba haciendo acá, me dijo, porque no me gusta el derecho procesal. Pero lo dijo con una suerte de aversión natural. Y que diga una abogada en ejercicio que no le gusta el derecho procesal cuando es de lo que sirve para ganar pleitos, a mí me pareció una cosa que me golpeó. Y le dije, mire señora, usted está equivocada me parece, pero le aseguro que si usted sigue acá en estas tareas, usted va a cambiar de opinión. Porque va a descubrir que en el proceso hay otra cosa. Me lo aceptó regañadiente, ¿no? Hizo una sonrisa compasiva, conmiserativa. Y arrancó. Bueno, y hoy estamos acá. Egresó de la carrera, es una brillante carrera abogadil. Está enterrada para ser juez federal en Catamarca, con un concurso muy bien ganado. Bueno, y hoy en este encuentro, para que conversemos acerca de su quehacer diario. ¿Usted recuerda, mi querida Leticia, ese momento que me hizo pasar a mí que estoy acá porque no me gusta? Totalmente me acuerdo. Y además voy a hacer una digresión, porque tenía que ver con pasiones que hice la proposición. Porque usted me preguntó y yo le dije, odio el derecho procesal. Y usted me terminó diciendo que yo me iba a enamorar del derecho procesal. Y la verdad que terminó teniendo razón. No solo porque me terminó interesando, y no era que yo despreciara el derecho procesal como una herramienta válida para precisamente poder ganar pleitos, sino que yo tenía, a pesar de que aquel momento ya tenía como 25 o 30 años de ejercicio profesional, tenía todavía esa cuestión un poco fantasiosa y lírica de que no podía la estructura procesal subvertir el derecho de fondo. Pero bueno, con los años y gracias al enamoramiento que provino de usted, de una forma tan linda de ver el derecho procesal, porque uno no se enamora solamente por quien lo transmite, que ya de por sí es mucho, sino que se enamora porque empieza a comprender que el derecho procesal tiene todas estas equivalencias constitucionales y además subsube la pasión del abogado. Y hablando de abogado, y que es el tema que nos convoca,
quiero un poco hacer memoria de cómo fue cambiando el rol del abogado desde una experiencia personal. Quiero aclarar que yo me recibí en la Universidad de Córdoba, fui una alumna en una época de proceso que además, si esto se va a compartir con otros países de Latinoamérica, creo que compartimos una historia común. O sea, países que hemos estado sometidos a gobiernos militares y que después en la década del 80, unos antes y otros después, hemos salido hacia un proceso de democratización. Bueno, a mí me tocó transcurrir una facultad donde prevalía mucho más las normas del proceso de reorganización nacional que la Constitución misma. Y por suerte tuve la fortuna de recibirme en el año 83 y ser parte de un país que tuvimos que recuperar el sistema democrático y consolidarlo y defenderlo hasta en algunos momentos, porque históricamente me ha tocado ir a una Plaza de Mayo a apoyar a Alfonsín en el momento de las azonadas militares. Pero desde el rol del abogado y con la pasión que uno se recibe, el abogado en ese momento, en la recuperación del proceso democrático, tenía un rol muy preponderante. Yo creo que hemos sido unos férreos defensores del sistema y de todo un cambio también ideológico y de cultura desde la perspectiva del proceso y del rol del Poder Judicial para garantir precisamente la solidez del sistema democrático. Después de eso, y de estar convencida que lo hemos logrado, ¿no? Porque creo de que gracias, que el sistema hoy, con todas las deficiencias que tiene, todos los ciudadanos, y en un rol muy intenso los abogados, somos los hacedores de un sistema democrático que con las deficiencias que tiene, creo que es sólido. Y más que eso, hemos reconstruido la República. La República desde el rol de defensor de las leyes. Y después viene lo de la patria, lo del país, que son cosas, lo de la patria más emocionales que realmente jurídicas. Pero el rol de la República y del abogado, que día a día concurre a pedir, a abogar, a defender los derechos de sus clientes y a pretender que su reclamo sea escuchado y regulado, para mí tiene que ver con todos los días reedificar la República. Porque donde no hay imperio de la ley, no hay República. Bueno. Querida, la interrumpo. Me gusta el camino por el cual va a discurrir esta conversación. El primer conversatorio que yo tuve acá lo hizo con un ex candidato a la presidencia de Guatemala, con Mario David García, también egresado de la maestría nuestra, y hablé precisamente del proceso y república, porque yo estoy convencido de que a pesar de esa lucha denodada que estamos haciendo ambos en pro de la república, estamos lejos de tenerla todavía. Hace unos años, que se recordará, era muy niña, se hizo una película sobre la República Perdida. Y esa República Perdida no la hemos encontrado. Y en mi sentir, no la hemos encontrado precisamente porque el Poder Judicial no asume su papel de garantizador. Y entre ellos, porque los jueces siguen actuando con un sistema inquisitivo colocado en los arrabales de la Constitución, y en ese sistema no nos dan cabida a nosotros los abogados. Yo quiero recordar, porque esto en general la gente no lo sabe. El sistema procesal civil en toda la Argentina y penal, salvo aquellos que son un acusatorio puro, que son muy pocos los lugares, es perverso. Sí. El sistema es perverso porque le da al juez un papel preponderante, no es un investigador. Y como usted seguramente lo estudió, mi querida Leticia, en la Universidad de Córdoba, en la época que enseñaba Alfredo Vélez Mariconde, el imputado era el objeto del proceso penal, no era el sujeto principal, era el objeto. Y la persona importante era el juez, el querellante, el fiscal, etc., ¿no? Pero usted dijo una cosa importante, que es
habló del 83, de la confusión de la democracia con la república y la caída, creo que yo, para siempre, de los gobiernos autoritarios militares. Pero fíjese usted, los gobiernos militares todos, desde el año 30 hasta el último del 70 y tantos del señor Videla, todos, fueron 7 movimientos militares, todos derogaron la Constitución Nacional, todos. Y ninguno hizo lo propio con el Código Procesal Civil o Penal. Todos lo mantuvieron vigente. Es decir, pareciera que el sistema inquisitivo les era propicio para las cosas que hacían. Y que puede seguir haciendo, porque hay jueces que, a pesar de decir que estamos en democracia, siguen todavía en esas horrorosas épocas anteriores al 83. Siga usted. Pero además le digo otra cosa. Pareciera que este sistema inquisitivo del que usted realmente habla, y que creo que a los sistemas antidemocráticos les eran funcionales precisamente por la forma que operaba el sistema y por el rol preponderante que tenía el juez, sigue habiendo, ¿no es cierto?, quienes siguen ensayando recetas bajo excusas que no son reales, pero que compran o garpan, como dicen los chicos ahora, y con esas recetas sigue existiendo un rol de un juez que desmerece, desconoce y rompe con el sistema de bilateralidad. Y yo también lo escuché al colega guatemalteco, ¿no es cierto?, hablando, y la verdad que es muy interesante, y después escuché al colega chileno que hablaba de las medidas para mejor proveer, particularmente como un ensayo, como una cuestión muy particular sobre esto que voy a hablar, que es el famoso activismo judicial. Yo, al ser una abogada de la plena litigación, soy una abogada que defiende férreamente la disponibilidad procesal. Y confío en que el sistema funciona bien así. Porque fíjese que hasta qué curioso, quienes defienden el activismo judicial, porque me ha tocado una experiencia hace 2 años de ir a concurrir a un curso donde había gente que defendía este sistema. Ellos no hablan de sistema contradictorio ni sistema acusatorio, ellos hablan de sistema adversarial. Y para ellos la contraparte es un adversario. Yo me animaría a decir que las dos partes son un adversario del juez. Porque ellos, bajo la filosofía que ellos tienen que dar respuesta a la República, o a la demanda o al rol que les ha impuesto la Constitución, porque bajo el argumento de que la burocracia procesal y judicial no les permite resolver el litigio, cuando ellos son parte de ese sistema y ellos coadyuvan a que sean así. Y en la vida diaria, usted me podrá corregir o no, yo al día de hoy voy a juzgados donde tengo que tolerar que un empleado me confronte una cédula de notificación bajo el argumento de que el juez quiere evitar nulidades, y no es cierto. El juez lo que quiere es ser el dueño del proceso. Yo le puedo contar anécdotas de estos 3 últimos días que son una muestra acabada de eso. Y eso es una mentira, es una falacia. Es una falacia porque además, salvo que alguien me pruebe acabadamente que esa acción en la que el juez o el rol, ¿no es cierto?, deja de ser imparcial e imparcial, como usted habla, deja de estar en la cúspide para estar al lado de la parte, que alguien me garantice y me demuestra que eso ha dinamizado el proceso y que ha respetado la congruencia, que no ha avanzado sobre lo que las partes han propuesto, con el absurdo argumento de que tiene que buscar en la verdad objetiva. Para mí es una mentira y ha desmerecido a diario el rol del abogado. Y después vamos a hablar de por qué nosotros dejamos que eso suceda. A ver qué opinan. Oiga, querida, usted pone el dedo en la llaga enseguida, ¿no? En esto, yo acabo después de 20 y tantos años, casi 20, más de 25 de ejercicio muy activo de la profesión de abogado, el año pasado he cancelado mi matrícula en el colegio respectivo. Es la 3.ª vez que estoy contando esto en un conversatorio. Pero bueno, es la verdad, estoy haciendo historia de mi vida. Y cuando fui al colegio, me dieron un formulario que tenía que llenarlo y firmarlo.
Y al llenarlo hay un ítem que dice por qué se retira, por qué cancela la matrícula. ¿Y hay que ponerlo? Sí hay que ponerlo, me dijeron. Y yo, la verdad, y yo puse por hartazgo. Me voy porque estoy harto del destrato judicial. Yo, que he estado en el Poder Judicial 35 años y he sido juez de 27 años de mi vida, a esta altura de la vida, yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, pero con humor, ¿no? Los jueces de primera instancia se creen dioses. Los de segunda se saben dioses. Diferencia. Y los de tercera son dioses. Es decir, son dioses porque no se les puede hablar, no se les puede tocar, no se puede llegar a ellos, no se los ve nunca. Son infalibles, les molesta que le digan que recurren, que apegan. Y además se esconden. Hoy, con un perverso código de ética inventado por un juez, que un juez no recibe una parte y no está la otra presente. Resulta que es el único funcionario que no cumple el deber de recibir una petición de las partes. Todos tienen el derecho constitucional de peticionar desde el vigilante hasta el bombero, menos el juez. Y no están las dos porque hay contradicciones. El juez no escucha. Cosas de una absurdidad notable. Y les encanta porque así nos reciben gente. Y ahora, en tiempos de pandemia, esto ha explotado. Esto ha explotado porque ya no recibe, ya no hay justicia. Hay turnos para quién sabe cuándo, para retirar un oficio, para entregar un expediente de acá 2 meses de turno, 10 minutos, y entra usted solo. Es decir, la policía sirve, los enfermeros sirven, la justicia no sirve. Y me parece una cosa atroz, ¿no? Porque en todo esto, además, el que está demeritado es el abogado, a quien se lo destrata. Pues ser abogado es una tarea peligrosa. Es una tarea que estresa, que mata por estrés. Mire usted, el abogado se pelea con la mesa de entrada, con el proveyente, con el secretario, con el juez si llega a él, con el abogado contrario, con el contrario y con su propio cliente cuando le quiere cobrar. El abogado está inmerso en un mundo que el estómago se le está haciendo un paquete todos los días. No se puede vivir siendo abogado. Eso no es una tarea insalubre actualmente. Y eso lo debemos particularmente a los jueces con este particular código de ética que le han sabido gobernar, ¿no? Yo estoy dolorido con esto porque en años atrás yo recuerdo una justicia seria, prudente, mansa, como decían las partidas. Los jueces han de ser mansos, decía Alfonso el Sabio. Y se podía decir alguna vez que el juez era un poco decidioso, pero en general la cosa funcionaba. Y hoy no funciona. Bueno, pero ahí vamos a hablar de algo también de qué se trata, porque el desmérito no pasa solo, o el desmerecimiento que estamos padeciendo, no pasa solo por el destrato, el maltrato, o esta cosa tan arrevesada que se ha convertido en la litigación o en el abogar por el servicio de justicia, porque lo que es pésimo no solo son los jueces, sino el servicio de justicia. Y a pesar de que hay jueces que hacen mucho esfuerzo para poder dar respuestas y para poder cumplir con su rol, porque la verdad que los hay, pocos, pero los hay. También tengo que decir, en realidad, la justicia se ha convertido cada día más en una casta. Entonces, los abogados, los que estamos en la calle, porque esto también viene enganchado con lo que estábamos hablando del activismo hace rato. Porque imagínense, si usted está diciendo, como lo dijo recién, que el rol del juez es un superpoderoso y el activismo, justamente también porque ellos invocan que las partidas de Alfonso X le decían de que tenía que resolver a como dé lugar buscar la verdad, algo así era. Entonces ellos se escudan en alguna cosa histórica de las partidas para colocarse en un rol. Y ese juez que asume ese rol
desprecia y hasta descree de que el abogado le pueda aportar algo positivo, porque él, desde el momento que tiene la litis, él ya tiene una estructura mental que sabe lo que quiere resolver. Es más, a veces uno viene con alguna cosa novedosa y le molesta. Hasta los planteos de tipo procesal se molestan. Más de una vez a mí, que ya con esto de tener 38 años de profesión, paso a ser una institución acá y tengo la suerte de que a mí sí me reciben, pero porque me hacen llamar, no porque yo pida ir. Doctora, ¿por qué este planteo? Entonces, ellos... voy a hablar de la realidad que tal vez no sea muy diferente de la de otras provincias. Provincias chicas o con recursos escasos. La casta judicial en Catamarca se ha convertido en algo infranqueable, lo que los hace sentir más poderosos, porque son también personas que tienen una diferencia de ingresos tan significativa con el común del humano y con el abogado particularmente, que esa diferencia económica los hace convalidar el poder que detenta por la sola jurisdicción, ¿no es cierto? Ya eso hace mucho. Entonces, nosotros, que somos los abogados de la calle, somos unos ordinarios y comunes. Ordinarios no digo por bizarros, sino por común de la gente. Entonces eso también los ha colocado. Y esa casta cerrada, es una casta hoy de carácter monárquico, más o menos, porque encima los puestos y los cargos se heredan. Se heredan hasta sorteando, en hijos y padres, hasta sorteando mecanismos de concursos para poder acceder idóneamente. Pare un segundito, dos cosas. Quiero que usted recuerde que en la Justicia Federal de Córdoba son todos parientes. Eso motivó un libro que se llama La Sagrada Familia. El que piensa que era de Jesús, no, es el Poder Judicial Federal de Córdoba. Notable la obra, ¿no? Pero además, adapto en la tecla de algo que no se advierte. Nosotros estamos, los jueces, el activismo procesal, los procesalistas constitucionales del país, de América Latina, están mirando hacia Europa y traen las normas europeas y las constituciones europeas. El sintagma igualdad de armas, el sintagma tutela judicial efectiva, son propias de la Constitución española, pero nadie advierte que España es una monarquía y que tiene una constitución monárquica, y que los países que no tienen reyes, como Italia, siguen teniendo constituciones monárquicas. Es decir, queremos trasplantar a América, donde hay 200 años de república, doctrina y legislación que se hace a base de un pensamiento monárquico. Y entonces, estamos enseñando el derecho procesal desde Michele Tarufo, desde Alexis, de argumentista. Y nadie ve que estamos glosando otra historia, otra filosofía. Acá la Constitución, le guste o no le guste, es una Constitución basada en un orden liberal, que era Alberdi. Sí, señor. Y sin embargo, el juez es un juez que dirija un método de discusión, se coloca en investigador, por eso lo de la verdad. Y al desnaturalizarlo, se convierte en un juez que pasa a manejar en los arrabales de la Constitución. No es un juez constitucional. Ningún juez argentino, mi querida. O sea, le doy la razón. Siga quejándose que venía muy bien usted. Bueno, no, y un poco trato de encontrar una explicación de por qué los abogados hemos permitido que eso suceda. ¿Por qué los abogados hemos permitido que la herramienta procesal, que era la disponibilidad procesal, y que es nuestra herramienta de trabajo además, porque trabajamos con eso, si no, ¿con qué trabajamos? Porque puedo tener, ¿no es cierto?, el mejor cliente, y salvo que yo sea una persona que tenga la capacidad y la empatía, que es otro de los elementos que nos están exigiendo ahora los abogados, porque ya no solo tenemos que tener herramientas tecnológicas,
propender por el expediente digital y todo eso, que es otro tema del que vamos a hablar. Tenemos que ser empáticos, estar al lado del cliente, entenderlos, escucharlos, ser psicólogos. Salvo que yo tenga la capacidad de resolver todos mis conflictos dentro de sistemas autocompositivos, acá sentada en mi estudio, tengo que recurrir al servicio de justicia, aunque no me guste. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los abogados habiendo permitido y habiendo sido sumisos frente a eso? Primero porque creo que nos han engañado como a niños con caramelo, con algunas herramientas lindas que nos han dado, como las medidas autosatisfactivas, como el recurso de reposición in extremis, todas que violentan el debido proceso, porque ya vamos a ver, pero a nosotros nos servían. Más de uno, y me hago cargo, decía, bueno, sí, que quiere la silla de ruedas, porque la obra social no le quiere dar la que tiene, y nadie sin escucharse la silla de ruedas que costaba, porque todo el mundo tiene derecho a tener una silla de ruedas para su hijo, que tenga batería, que cueste, pero cuesta $70.000, y la obra social y la ley de salud te dice, te tengo que dar una que se, bueno, no, pero vamos con la medida autosatisfactiva, vamos con la medida y la obra social pagando, bueno, todo eso. Pero además hay otro tema, tiene que ver con los colegios profesionales. Y no es que yo vaya... Pará un poquito, por favor, ayúdame un momentito ahí. Esto tiene que ver, ayer la Corte abrió un recurso de avocación con B corta, cuyo efecto es el per saltum. No es un recurso per saltum, es el efecto de la avocación, que es llamar hacia uno, atraer, no es un verbo reflexivo. No me aboco, aboco hacia mí. Hizo con 3 jueces que hay un problema político. La Corte, cuando actuó constitucionalmente bien en el problema del corralito hace años, dijo que la autosatisfactiva era un medio deleznable. Hay una sentencia de la Corte que dijo. Y cuando medio país le quita a otro medio país por medios autosatisfactivos, la Corte nunca hizo nada, a pesar de que hay un escándalo institucional. Sí, señor. Miró para otra parte. Por tanto, algo hay que decir de esto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de autosatisfactivas con una clara inconstitucionalidad. Se está decidiendo sobre la esfera de libertad y en el dinero de alguien sin haberlo escuchado previamente, dándole un recurso de reposición que no es igual a una demanda, por supuesto, una contestación de demanda. Y bueno, y nadie dice nada. Por tanto, además de los colegios, la Corte, por favor, la Corte. Siga usted. Ahora van los colegios. Sí, tiene razón. No hacen nada. Bueno, ahí voy. ¿Qué es lo que pasa con los colegios profesionales? Yo recuerdo allá hace años cuando estudié ciencias políticas, que claramente no es mi especialidad, a pesar que me gusta la política desde la defensa de las instituciones, y en este momento me ha tocado cumplir un rol muy activo de algo que podemos charlar después, en lo que no vamos a estar de acuerdo, y lo cual está bueno no estar de acuerdo, que es los consejos de la magistratura. Pero volviendo al Me encantaría estar de acuerdo con usted, señora. Bueno, pero si no se van a aburrir los colegas. Exactamente al revés, mi querida Estelí. Bueno, siga usted, siga. Para mí, las asociaciones profesionales, los colegios profesionales son por lo menos un factor de poder, por lo menos, o un grupo de interés, o un grupo de presión, algo. Yo he venido viendo un poco también tiene que ver con que el universo de los abogados en Catamarca, que en mi provincia, o en el país en general, cada vez es más grande y cada vez tiene menos espacio, ¿no es cierto?, para ubicarse cada uno, para competir más o menos en condiciones de igualdad. Y terminan siendo en países estos que tenemos, empleos descubiertos, subsidios amparados y demás, empleados de la administración pública y, por supuesto, sometidos a los designios del gobierno de turno. Y esto es válido para cualquier gobierno, y no hablo para el que nos toca ahora en el orden nacional o provincial donde yo vivo. ¿Qué sucede? Que el colegio de abogados, que desde que yo conozco, por lo menos he tenido la suerte de vivir esta experiencia de recuperación democrática y por lo menos
10 años o 15 en los que por lo menos hemos ido pudiendo marcar la defensa del ejercicio profesional, los límites a los avasallamientos hegemónicos, el reclamo por un servicio de justicia que sea cada vez mejor, yo los veo hoy en día, pasan a ser los colegios profesionales un bastión de guerra del gobierno de turno, para estar alineado y precisamente para hacer lo que usted dice, para evitar, ¿no es cierto?, que este abogado que piensa y que puede reclamar y que se ha convertido en un peligro, poder no darle la herramienta y contener cualquier reclamo, y los colegios profesionales pasan a ser vendedores de los bonos, a hacer cursitos cada día de menor calidad, a engañar a todos los propios colegiados con institutos de investigación de tal cosa, con una revista, pero no ejercen lo que para mí tiene que ser, no solo la defensa de esto que estamos hablando, del rol del abogado como un garante del debido proceso, de la Constitución, del derecho de los clientes, sino también de la prevalencia de la República, con independencia de poderes, para evitar, ¿no es cierto?, las tentaciones hegemónicas del Poder Ejecutivo, porque, a ver, doctor, y en esto creo que van a coincidir todos los colegas, no hay mayor tentación, ni mayor deseo para un miembro del Poder Ejecutivo que manejar la justicia. Lo vemos siempre fue así, siempre, en los últimos 150 años, siempre. Bueno, pero yo advierto que últimamente es de un modo escandaloso eso. Y es escandaloso no solo porque estamos llenos, porque lamentablemente tengo que decir que, por lo menos en nuestro país, estamos llenos de serviles gratuitos. Cuando yo hablo de jueces que son serviles gratuitos, son aquellos que se ponen a disposición sin que nadie les hubiera pedido nada siquiera, pero que ya están disponibles. Nosotros, lo voy a contar rápidamente, tenemos una historia política de un cambio de gobierno hace unos años, y 4 años antes había un montón de serviles, que fue un gobierno que en la mayoría de su proceso se sostuvo gracias a la apertura de un montón de causas que ni siquiera tuvieron la capacidad de cerrar. Y hoy seguimos con un proceso ideológico de involucramiento total y de decisión vicepresidencial sobre los designios del Poder Judicial. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar al sujeto común que va por su preocupación para una respuesta pronta? No hay forma porque a diario ven que para el judiciable no hay respuesta, los tiempos no alcanzan, el servicio de justicia es caro, nosotros tenemos que sobrevivir los abogados, entonces ya hasta no nos podemos dar el lujo, porque pasa a ser un lujo, de poder atender causas que sean causas sensibles, aunque no nos reporten un beneficio económico. Y este estudio que yo presido es un estudio que gratamente puedo decir que hemos llevado muchas causas pro bono sin ningún derecho, y hoy no lo podemos hacer, doctor. Y eso es porque todo el sistema está organizado o mal organizado para que nuestra tarea sea cada día más compleja y más difícil. No solo batallamos con situaciones que sean de gestión compleja, sino batallamos con cuestiones ideológicas graves. Y eso hace muy difícil que sea el ejercicio profesional una cosa hoy grata. Y así como usted dice que va a dejar la matrícula después de haber ejercido 25 años, yo vengo ejerciendo hace 38 años la profesión, y el año que viene yo quiero poder retirarme. Por eso para mí, cuando usted hablaba de que yo estaba ternada para un cargo de juez, en el que tuve la audacia, porque para mí fue una audacia animarme a competir en eso, yo tenía ganas de probar el desafío, porque también está muy bueno para pararse del otro lado a criticar y decir, yo quiero probar el desafío de ver cómo es el rol del otro lado, y terminar mi vida
vida profesional así, bueno, ya no quiero ni ser juez, ya no quiero ni ser abogado, porque es muy complejo hoy en día. Oye, querida, una cosa importante que hemos dicho es cómo se ha desnaturalizado la colegiatura abogadil. Originalmente, cuando se crearon los colegios, recuerde que lo que hacía era buscar un ente superior colectivo que liderara la pelea abogadil, que luchara por el mejoramiento de la función judicial y que pudiera enfrentarse institucionalmente al Poder Judicial si había una politización de la justicia. Así fue desde siempre. Recuerdo que los liberales correntinos evitaron colegiarse durante muchísimos años, ¿no? En Santa Fe ya tiene 60, 70 años la colegiatura y siempre fue un modelo de beneficio para el abogado. Nadie pensaba en hacer lugares para dejar los hijos de los magistrados, ni una colonia de vacaciones, ni hacerle un descuento en la farmacia. No, eso era impensado, se buscaba seriamente, hasta que en los 70, en los 80, comenzaron a tener un papel preponderante en materia educativa, porque eran institutos de derecho civil, penal, etcétera, que competían con las facultades. En Rosario había 52 institutos, por ejemplo, de las materias más insólitas, que tenían su gente, 3, 10, 20, 50 personas que estudiaban. Pero hoy se ha politizado totalmente la cuestión. Es decir, el colegio es un lugar para que la política se adueñe de él para defender al mandamás de turno. Acá en Rosario, en Santa Fe, el gobierno anterior tuvo un ministro de Justicia que dejó mal recuerdo, mal sabor en su función, ¿no? Hablo del doctor Germán Garabano, que siendo penalista y fiscal durante toda su vida, se largó a hacer un código procesal civil, contratando al efecto lo más granado del activismo nacional. E hizo un código terrible con el CEJA, que es una institución chilena pagada por los canadienses, que está en los arrabales de todo el mundo, y además provocando una incoherencia normativa importante, porque el CEJA está diciendo lo acusatorio en lo penal, y lo altamente inquisitivo en lo civil. No se puede entender eso, ¿no? Pero fíjese usted, el señor Garabano, que gracias a Dios no pudo entrar con su código, logró colonizar las cortes provinciales y les ha regalado cosas para que las cortes hagan una cosa impensada. Mediante acordadas de los superiores tribunales o de las cortes locales, se han derogado las normas procesales que nos regían. Y hemos adoptado en todas partes, también en Catamarca de seguro, hemos adoptado un protocolo de oralidad para las audiencias civiles que dejó de lado la mitad del código procesal. Y eso se le impone a usted obligatoriamente. Y además tienen el tupé de cuando termina eso, notablemente destratados por los que estén al fondo de eso, ¿cómo le ha parecido? Si le fue bien o le fue mal. ¿Y quién va a ponerle escabel al gato? No, Prado, muy lindo. ¿Quién va a decir que no? Pero salen y dicen cosas horrorosas del sistema. Bueno, y hemos hecho, y le termino con esto, y hemos hecho una oralidad, al menos que no es sustentable, porque se les va a caer a poco tiempo de funcionar. Hay que decuplicar el número de jueces que tenemos para que esto funcione. ¿Quién va a hacerlo? Hay que sacarle a la seguridad, a la educación o a la salud. ¿Quién va a hacer eso, por Dios? Así es un colegio de seguro. Y la oralidad por protocolo. Bueno, a ver, ¿cómo estamos nosotros? El colegio es de seguro, como usted lo está planteando, y a lo que le sumo que es una vidriera en la cual los abogados de la comisión directiva han pasado a ocupar expectables cargos en el Poder Ejecutivo. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos
abogados de la litigación, bueno, un enfrentamiento institucional, no personal. Con relación a la oralidad, y precisamente respecto de eso, y cuando a mí me toca rendir para el cargo de juez federal, y en el momento en que voy a rendir, advierto como estrategia que esto que usted está planteando se proponía, y además se interrogaba en la entrevista personal, que es como un examen oral, porque uno tiene que dar respuestas técnicas a todo. Entonces, bueno, yo me hice un curso en una universidad prestigiosa, privada de Buenos Aires. Me anoto porque digo, bueno, está esto sin saber quiénes eran los concurrentes ni los disertantes, que eran personas muy renombradas y muy reconocidas. Una miembro del Tribunal Federal de Casación, la doctora De Santo, estaba la doctora Ledesma, 2 o 3 jueces que cuando yo los nombré, bueno, la única que era de la litigación y que no era magistrada del país era yo. Y yo cuando escuchaba todas estas cosas, y bueno, porque el juez cuando advierte la probabilidad de una nulidad, tiene que corregirla. Y yo decía, para que el justiciable no diese perdón. ¿Y a dónde está la oportunidad procesal mía? Si yo soy dueña del proceso y lo tengo... No, porque nosotros tenemos el débito, el deber constitucional de dar respuesta. Bueno, y ahí hablaban de la experiencia de la oralidad. A mí no me pareció, nosotros en Catamarca no la tenemos, no me pareció una experiencia no la he visto, no he vivido eso. De acuerdo como ellos la vendían... Rece para que no la viva. Un par Bueno, de novenas a la Virgen del Valle, querida, un par de novenas. Pero doctor, ellos planteaban que en 8 meses tenían sentencia de primera instancia. Y para nosotros, para mí eso era como un milagro de la Virgen, en un juicio Claro, de... pueden tener sentencia en 100 expedientes, y en 1900 no. Claro, la verdad es que no tengo experiencia. Lo que sí, siguiendo con este rol, porque yo creo que ya se nos va a estar yendo la hora, con este rol del abogado, y haciendo como un raconto histórico de todo lo que nos ha tocado vivir, y esto que estábamos hablando de la consolidación del sistema democrático. Bueno, después vino todo este constitucionalismo del que usted hablaba, que en algún momento nos vendieron de que el sistema de control constitucional difuso no era correcto, que había que hacer tribunales constitucionales. Y yo lo que he estado leyendo de experiencias de tribunales constitucionales, por lo menos en Colombia. Terrible, y en Guatemala, y en Perú, y en Chile, terrible. Claro, pero fíjese que ese argumento de que tenemos un control constitucional difuso que no nos permite introducir y dejar patentizado, ¿no es cierto?, en inconstitucionalidad para todos los casos, es también una herramienta de la que se vale el activismo, ¿no es cierto? Porque ellos dicen que en base, ¿no es cierto?, a la obligatoriedad de hacer prevalecer normas constitucionales y superar el positivismo, el Estado de Derecho y demás, y que estamos en un Estado constitucionalista, también se arrogan la potestad de la propiedad del proceso, porque ya ni siquiera podemos decir que es el director, se apropian del proceso. Y ahí es donde yo no encuentro, por lo menos no encuentro la forma de transmitir esto hacia las personas, hacia los jóvenes que vienen detrás, porque me parece que están preocupados, doctor, por la nada misma, desde el punto de vista jurídico, sino que además también están preocupados por todo esto que se nos propone y que se viene de la mano de la pandemia, también de lo que usted habló inicialmente, de tener que aprender al manejo y el uso de herramientas tecnológicas. Pero resulta que si contraponemos lo que es el sistema judicial, ¿no es cierto?, el servicio de justicia, con el rol que le toca al abogado, acá ellos son un sistema estático, no modifican nada, ni siquiera la calidad del servicio. Y lo único que hacen en cuanto a esto del ejercicio del poder de dirección o propiedad del proceso
es conservar una corporación, porque acá lo único dinámico son los abogados, que hemos tenido que ir cada día reinventándonos día a día, ideológicamente, en el sistema jurídico, en las herramientas procesales, en los métodos de solución de conflictos, porque primero se nos vendían, ¿no es cierto?, los métodos alternativos y la mediación como la gran solución. Nada, doctor, a mí de verdad, a mí nadie me enseñó un curso de mediación y yo voy a algunas mediaciones que tengo acá y no me parece diferente que lo que a mí hago diariamente en mi estudio antes de que haya un conflicto. Eso no soluciona nada. Y encima ahora tenemos que ser, como decía hace rato, empáticos, atender, tolerantes, atender todos estos reclamos sociales que hay, que también involucran a la profesión, que tiene que ver con el género, con la diversidad, con la cantidad de derechos. Y ahí es donde venimos a decir, nosotros somos los que los ayornamos a diario. Y no solo tenemos el destrato del que estamos hablando, sino que tenemos un desafío permanentemente. Permanentemente. Y en estas épocas de pandemia, donde hemos tenido que abusar el ingenio, porque por lo menos en mi provincia, la calidad del servicio para las herramientas tecnológicas son absolutamente nulas. Nulas. Sí hemos tenido una gran suerte, que no me diga de cómo se puede explicar de que tenemos recién ahora y muy pocos casos de contagios, con lo cual hemos tenido relativas cuarentenas y mucho distanciamiento social que ha permitido que no sea tanto el corte de la atención en tribunales. Pero igualmente, si nosotros tuviéramos de verdad un expediente digital, porque el expediente digital no se va en contra del debido proceso, es una herramienta nada más. Y nadie avanzó con la firma electrónica. ¿Para qué tenemos un expediente digital si lo mismo voy a tener que ir llevando el soporte papel? Porque no hay ninguna forma de que yo compruebe que ese elemento ha salido de mi estudio. Entonces, cada día es mayor el desafío y es más desgastante y más desalentador. Entonces, a ver, todas las modificaciones con la reforma judicial de la que se habla y la que se propone, son mentiras, son distracciones. Acá tiene que cambiar el servicio de justicia. Si nosotros pudiéramos implementar el expediente digital, ¿cuántos empleados y jueces creo que nosotros con un juez, 2 secretarios y un empleado se terminó la historia? Ahora, ¿usted cree, a ver, con la mano en el corazón, que la corporación judicial va a soltar esa herramienta de poder que es el manejo administrativo y la casta? Porque estamos hablando de los espacios que la monarquía judicial le permiten a su descendencia. A esto se suman 2 cosas. Esto no es que estemos desencantados, estamos luchando por el derecho, ¿no es cierto? Esto ya en el año 2020, ¿no? Últimamente, y con aires venidos del Brasil, nos están pidiendo que hagamos una cooperación con el contrario. En advertir el proceso son partes encontradas, antagónicas, una contra la otra, que es Alvarado versus Llopi, no Alvarado y Llopi tomado de la mano, cantando el arroz con leche, buscando la verdad. Me piden a mí que yo colabore con usted, a que me gane el pleito. Es de una ingenuidad tan absurda que cualquier persona que sin saber leer y escribir, pero con mediana inteligencia, lo advierte. Y sin embargo, con todo esparpajo nos lo cuentan y nos lo endosan y nos hacen hacer un montón de cosas en homenaje a esto. Las cargas dinámicas probatorias, por ejemplo. Eso me tiene a mí muy preocupado. Lo segundo, ojalá que no les caigan estos protocolos porque son terribles y hace que los jueces estén metidos. Yo en Rosario tengo muy pocos jueces en audiencia todos los días. Esos jueces no hacen sentencias. El juez está presionando en audiencia, preguntándole al testigo algo. Es posible que nunca falle ese asunto,
En mi ciudad se falla el 14.9% de los pleitos. El 85.1% nunca se va a fallar. Entraron 25.000 pleitos, el 15%. El resto, nada. Entonces, tomar audiencias para que si yo falle de acá 5 años, o nunca, o que mañana se haga una transacción y yo, es una pérdida de tiempo fenomenal que me saca la tarea de juzgar. Los jueces no juzgan. Y hemos llegado a la absurdidad tal, al desparpajo, a la mentira. Cada juez tiene relatores, que son los que de verdad hacen las sentencias. El año pasado, una muchachita vino de Santiago del Estero cuando yo los hago presentar en mi maestría y me dijo, ¿y tú quién eres? Le dije yo soy fulana de tal, soy la que hago la sentencia que firman los ministros. Sí, señor. Es decir, cuando un juez en la corte tienen 30 relatores por juez, ¿cuándo cree que es una sentencia? Los jueces van a hacer sentencia, no para entretenerse haciendo estadísticas, regulando honorarios, cuántas cosas hacen en lugar de hacer sentencia. Y eso lo hemos perdido, porque los jueces de verdad ya no sentencian. Hablo del grueso, ¿no es cierto? Siempre están las excepciones que confirman la regla. Y eso es muy preocupante. Un día me hablaron de que los relatores de la corte eran todos, en la época de Belucio, que eran todos medallas de oro. Sí, digo, pero la Constitución me pide un juez en la corte que tenga tal edad, tal experiencia, que no la suple una chica de 25 años por más medalla de lo que sea. Porque la visión de un juez de 25 años, o una abogada de 38 años, ve en el expediente cosas que no ve la chica que se recibió antes de ayer, con mamá que tenga 4 medallas de oro. Bueno, ahí me da pie precisamente para hablar de algo que es un tema que a mí me aflige. ¿Cómo mejoramos la calidad del servicio de justicia? Porque una cosa es el tema de la gestión y la administración del servicio y otra cosa son los que administran específicamente o los jueces que resuelven los problemas. Y un tema que está en discusión es la calidad, la comprobada idoneidad mediante concurso. Bueno, yo al haber experimentado, ¿no es cierto?, la posibilidad, primero hay un tema que tiene que ver con la edad y que a mí me parece interesante, porque fíjese que sucede algo curioso, y pasa en el orden nacional también, ¿no es cierto?, que un juez más de 75 años tiene que pasar a acuerdo de nuevo, juez de la corte, y aquí en Catamarca es 65 años, algo insólito. Y fíjese que cuando yo concursé, que tenía 54 años, ya consideraban de que era grande y que era más hábil para, o más probable o más útil al sistema que entrar a alguien que era más joven porque era menos, y generaba menos costo. A ver, miren, fíjese el análisis, claro, porque dice, si la doctora entra con 54 años, hace 10 años, a los 65, 70 se va, tenemos que gastar en otro concurso. Y nadie hace el análisis, porque fíjese que en Inglaterra, bueno, usted me lo puede decir mucho mejor. Es al revés, es al revés. Es al revés, exactamente, es al revés. El abogado que es tentado para ir a tentado, porque además los abogados... Ahí no se concursa nada, se le propone. No sé si se lo elige. Lo buscan, pero por lo menos con 15 años de litigación, por lo menos, o sea, es el más apto, es aquel que ha transcurrido, ¿no es cierto?, años de la profesión. Bueno, usted lo acaba de decir. Bueno, y ahora viene el sistema de selección. Está muy cuestionado, y usted creo que es uno de los férreos cuestionadores del sistema de los consejos de la magistratura. Yo tengo una experiencia acá en mi provincia, en la que el Consejo de la Magistratura no tenía presencia constitucional, porque tenemos una constitución provincial que es anterior a la constitución, a la modificación de la constitución del 94, donde cuento a los colegas de otros países que nosotros en el 94 incorporamos con rango constitucional el Consejo de la Magistratura en el proceso de selección de magistrados.
En Catamarca había una ley que sale a posteriori del año 94, donde crea el Consejo de la Magistratura con una estructura mixta. Diputados, o sea, el área política, magistrados y abogados. Bueno, el actual sistema gubernamental o el actual gobernador, o el poder legislativo, mejor dicho, derogó esa ley. No tenemos ley de Consejo de la Magistratura, pero sí creó por decreto, o sea, un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, un sistema consultivo, un órgano consultivo, un consejo consultivo, que va a ser también un proceso de selección. No con presencia, entre comillas, política, que sería representación de legisladores, pero sí con miembros del Poder Ejecutivo, con presencia académica, lo que me parece correcto, porque el otro anterior modelo no lo tenía, y sin intervención del Poder Judicial. O sea, los magistrados, la Corte de Justicia no está representada, pero sí están representados los magistrados a través de la Asociación de Magistrados. A nosotros estamos discutiendo ese modelo, porque al ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, porque está integrado por un asesor general de gobierno. Es puro gatopardismo, mi querida, eso se llama gatopardismo. Exacto. A ver, doctor, si yo tengo, porque ¿para qué sacar normas que engañan a la gente? Eso es lo que a nosotros nos molesta, porque la ciudadanía tiene que saber lo que el funcionario quiere. Si yo tengo una herramienta constitucional que le da al gobernador la facultad de elegir, ¿no es cierto?, y proponer el que yo quiero, y si yo voy a hacer bien las cosas, voy a buscar el más apto y no voy a ensayar nada de todo eso que no sirve. No obstante, yo creo en forma personal que cualquier sistema de selección donde uno tenga que acreditar mediante concurso capacidad e idoneidad, es mejor a ser elegido porque sos amigo o hijo de un amigo. Nosotros la experiencia que tenemos local es que cuando existía el Consejo de la Magistratura se ensayaban formas de no lograr constituir ternas, porque no llegaban, porque no calificaban. Entonces, al no tener ternas, el gobernador elige con su facultad constitucional cualquier persona que sea abogado, por supuesto, y tenga los requisitos constitucionales de los años, y así tenemos una degradación de la calidad de juez. Por lo menos no probada, por lo menos no acreditada. Esa es la posición que yo creo que es lo que viene, por lo menos, a ver, doctor, un proceso de selección, y usted sabe, porque usted es una persona que estudia, y cualquiera de los que me esté viendo o escuchando, saben el desgaste personal que es someterse a una evaluación. No es fácil, y uno, si tiene algunos años de profesión... Sobre todo cuando es tramposa. Sí, Déjeme que le diga algo, querida, yo soy un hombre viejo ya, y he estudiado en profundidad el tema. El primer consejo fue Italia, que se hizo puro gatopardismo. Y el Gattopardo es una novela de Tommaso de Lampedusa, en la cual un personaje de fines del siglo XIX hace un consejo a su gente, dice, algo hay que cambiar para que nada cambie. Y entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Un consejo de la magistratura donde tiene peso importante que te lo tenía antes, sigue designando el poder ejecutivo con la ayuda de dos personas. El consejo que le siguió en la historia fue el Consejo de Francia para hacer cooptaciones. Y el Consejo General de la Magistratura de España fue para desfranquizar, despolitizar un poder judicial que era monolíticamente franquista. Y se politizó hasta el día de hoy. Yo le invito a que usted vea los programas televisivos, particularmente los que están en Legis Perú, por ejemplo, o en el Parlamento Español, son terribles. Pero en América hemos copiado esto, en la Argentina desde el 94 por el Pacto de Olivos. Y yo estoy
yo no soy un hombre políticamente correcto por mi edad, ¿eh? Y te digo las cosas que pienso. Nunca hemos tenido peor justicia que después del 94. No. Mira, la Constitución americana le da al presidente la elección, ¿no? No para su hijo, por supuesto. Estamos empezando hablando de buena fe. Sí, sí. Hoy, que estamos hablando, está por designarse la nueva juez de la Corte de Estados Unidos. Y esto es un escándalo nacional. Se está peleando el país entero por esa juez. Porque van a asegurar una ideología política durante muchos años. Sí, señor. Por tanto, ese es el tema constitucional. Allá funciona y hay un responsable, que en los consejos no lo hay. Yo no he visto cambiar figuritas. Vos nombrás a mi nena, que yo te nombro, cambian figuritas. Pero además, los exámenes son de unos temas de una enormidad inusual. En una noche cerrada y con niebla, un auto corre una autopista en marcha atrás y agarra un caballo que se le mete adentro. Puede pasar eso una vez cada 500.000 años, ese caso, ¿no es cierto? Pero la gente no concursa gestión judicial, no concursa regular honorario, cautelar, no concursa preguntar, hablar con la gente. Es decir, no llevamos de verdad a los más capaces. Cuando no hacemos trampa, ¿eh? Que la he descubierto varias. Sí. Pero además, mi querida, le voy a preguntar a usted, ¿cómo se concursa la decencia de espíritu? De ningún modo. ¿Cómo se concursa la contracción al trabajo? ¿Cómo se concursa la decencia de bolsillo? ¿Cómo se asegura que usted no va a ser coimera? ¿Cómo se asegura eso? ¿Cómo se concursa? ¿No le parece que el sistema no da? Mire, los ingleses tienen la mejor justicia del mundo. Para ser juez de primera instancia, que heredero de la corte, buscan solamente los abogados de toga roja, que son aquellos que tienen años litigando ante el almirantazgo, que es la corte de ellos. Van abogados de corte y ahí los eligen. Hombres que ya están viejitos, no buscan chicos, buscan hombres que tengan experiencia y sabiduría, buen bolsillo y honradez de espíritu, pero demostrada con 40 años, ¿no? Como puede mostrar usted. Es decir, es todo lo contrario, ¿no? Yo estoy muy en contra de esto. Además, les he encontrado las trampas. Por ejemplo, en mi provincia el examen se lo ponen todos juntos en un masacote, pero hay una cita en un juicio de desalojo a de Molombo, que es el primer comentarista del Código de Napoleón. ¿A quién se le ocurre citarlo a de Molombo? Esa es la llave para que sepa quién es fulano que está pidiendo. Totalmente. Sí, O nombres de telenovela. José Enrique Martínez, cosa que sí he visto, ¿no? Y me da mucha pena porque además eso lo hace gente que se pasa los exámenes y se elige al que quiere. Es toda una mentira. Yo tengo edad para saberlo y para decirlo. Usted todavía no, usted tiene que confiar en los concursos, ¿no? Pero sepa que hay que respetar a la Constitución. Es más fácil, hay un responsable, alguien le quiere insultar. Salió mal el juez, este gobernador que lo mandó a su cuñado. Claro. Así es. No, a una masa que el representante del colegio de no sé qué cosa, el representante de la academia. Tiene que haber un académico que sea puramente académico en la asignación de un juez. Y uno sabe qué es eso. Sí, señor. Totalmente. Así es. Les dice, esto requiere otra conversación, ¿eh? Totalmente, pero permítame un minuto porque al cabo de lo que estuve pensando, de lo que estuvimos hablando, y tal vez la otra conversación sea para contagiar un poco de optimismo, porque parecemos hago un balance de lo que hemos hablado y parecemos dos viejos enojados con lo que nos ha tocado vivir. Y quiero... No soy viejo, yo soy viejo que sí está enojado, claro que está enojado, por supuesto, pero sigo luchando por el derecho, no lo digo para quejarme, ya no me importa quejarme, digo para que alguien advierta del problema. Está bien, yo entiendo, sí, está bien que planteemos los problemas, pero también quiero que uno pueda dejar un mensaje optimista
para todos aquellos que son más jóvenes y que van a tener a lo mejor que batallar mucho peor de lo que a nosotros nos ha tocado y a lo mejor con menos satisfacciones. Es triste, pero es así, ¿no? Porque, entonces le dejo a usted ese mensaje optimista para que sea el final de esto. bueno, El optimismo. eso quiero decir de que más allá de con todo lo que uno lucha a diario, nunca pude haber elegido una carrera que me dé la posibilidad de entender los conflictos de la gente, evolucionar mentalmente, porque imagínense de que uno proviene de una estructura política donde no era posible pensar, donde la norma, vengo de positivismo puro, doctor, donde no había forma de reflexionar axiológicamente la norma. Y todas estas transformaciones sociales, que cada día son más dinámicas y con las que se van a enfrentar todos los jóvenes, ninguna otra profesión está más preparada para esto que la profesión de abogado. Y ninguna satisfacción es mayor que la de dar respuesta a quien ha venido buscando protección en el servicio jurídico. Y eso no hay que perderlo de vista nunca, porque no se trata de la traducción económica de lo que uno gane, se trata de haber sabido escuchar y haber luchado por la causa de alguien. Y eso es bueno y solamente el derecho te lo puede ofrecer. Me encantó el mensaje, Leticia. La verdad, disfruté mucho esta charla. Bueno, gracias igualmente. Realmente disfruté mucho. Le agradezco mucho, mi querida. Un beso y hasta siempre. Hasta siempre. Gracias a ustedes.